Final del curso de gestión de compras y proveedores en logística moderna aquí en ITEC. Hoy vamos a trabajar un tema crucial en la vida real de cualquier comprador o gestor logístico profesional: la gestión de contratos y la negociación ética en compras. ¿Por qué es crucial? Porque este tema marca el momento en que todo lo que hemos planeado, la estrategia, la segmentación, la evaluación, los indicadores, se formaliza, se cierra y se ejecuta. Si fallamos aquí, todo el esfuerzo realizado en los pasos anteriores se pierde o se diluye. Hacer una buena compra no se trata solo de elegir al proveedor correcto o definir el precio adecuado. Implica saber cómo dejar ese acuerdo por escrito, cómo blindarlo ante riesgos, cómo monitorearlo en el tiempo y, sobre todo, cómo negociar condiciones que generen valor compartido. Porque hay algo que quiero que se les quede grabado desde el inicio: un contrato no es un trámite legal, es una herramienta de gestión, y negociar no es regatear, es construir un acuerdo que dure y beneficie a ambas partes. Hoy vamos a responder también preguntas como: ¿qué tipo de contratos existen? ¿Cómo elijo el más adecuado? ¿Qué debe contener un contrato de compras bien estructurado? ¿Cómo se da seguimiento a un contrato para que no se vuelva letra muerta? ¿Cómo se negocia sin destruir la relación? Aplicando herramientas como el método de Harvard. Además, trabajaremos con modelos reales, errores frecuentes, qué debemos evitar, y cerraremos con un ejercicio donde aplicaremos técnicas de negociación a un caso realista, como los que seguramente enfrentarán en el campo, en el día a día. Y en resumen, esta clase es para que ustedes aprendan a proteger los intereses de su organización sin romper la relación con el proveedor. Ahora, para entender cómo llegamos a este punto del proceso de compras, vamos a hacer una mirada rápida a todo lo que hemos venido construyendo juntos en las clases anteriores. En ese slide vamos a entrar un poco, más que nada, a ver una línea de tiempo, ¿no? O sea, ver el camino lógico, progresivo, estratégico que todo profesional de compras debe recorrer para madurar en su rol. Porque si hay algo que quiero que se lleven del curso, además de herramientas prácticas, es una visión clara del ciclo completo de gestión de proveedores. Y eso incluye desde entender en qué se compra hasta cómo se asegura que se cumpla lo pactado. En la clase uno, por ejemplo, vimos las compras operativas versus las estratégicas. Comenzamos arribando uno de los mitos más comunes: que todas las compras son iguales. Vimos que comprar papel bonds o contratar una auditoría internacional no se gestiona de la misma forma. Una compra operativa es reactiva, es rápida, es muchas veces de reposición. En cambio, la estratégica está más alineada a objetivos de la organización, involucra más análisis, más planificación, más visión de largo plazo. ¿Y por qué era importante empezar de ahí? Porque si no diferenciamos el tipo de compra, entonces no diferenciamos tampoco el tipo de proveedor, ni el tipo de contrato, ni el tipo de relación que vamos a manejar, y entonces vamos a tratar a todo por igual, como si fuera solo un trámite, lo cual es un grave error. Luego en la clase 2 vimos la segmentación y la clasificación de los proveedores. Una vez entendimos qué tipo de compras hacemos, pasamos a mirar hacia afuera, a quién le compramos, y ahí usamos la matriz de Krajcik, una herramienta en realidad clave para segmentar proveedores según dos criterios: el impacto financiero que tienen sobre la operación y el riesgo que implica depender de ellos. Con esto identificamos a proveedores estratégicos, cuellos de botella, apalancables y no críticos. ¿Y por qué esto es relevante para la clase de hoy? Porque no vamos a gestionar contratos igual con un proveedor apalancable que con uno de tipo cuello de botella o estratégico. El contrato cambia, la negociación cambia, porque la relación también cambia. Y después nos preguntamos: ¿cómo elegimos correctamente a ese proveedor? Vimos que no basta con buscar el más barato, aprendimos a evaluar de forma integral, considerando cumplimiento histórico, la calidad técnica, la sostenibilidad, las referencias y más. Y lo hicimos con herramientas como cuadros comparativos, la ponderación, la matriz de decisión. Y aquí empieza a aparecer el vínculo con el tema de hoy. La evaluación de proveedores no termina cuando elijo, empieza ahí recién la relación contractual. Un proveedor seleccionado necesita ahora ser gestionado, monitoreado, formalizado en sus compromisos. Y ya con el proveedor elegido también nos enfocamos en el desempeño. Vimos que lo que no se mide no se mejora, que tener KPIs claros es una forma de control, de comunicación y de protección mutua. Y exploramos plataformas digitales que permiten automatizar, estandarizar, tener trazabilidad. Y aquí nos acercamos mucho a lo que veremos hoy. Muchos de esos KPIs, por ejemplo, plazos de entrega, cumplimiento, tasa de error,
se vinculan directamente con cláusulas contractuales y a su vez con mecanismos de penalidad, de bonificación o renovación. Es decir, el contrato se alimenta del trabajo previo, pero también se vuelve un marco para hacer cumplir ese desempeño medido. Entonces, ¿qué sigue? Justamente lo que vamos a trabajar hoy, cómo formalizamos y negociamos todo ese proceso con inteligencia, porque hasta aquí lo que hemos hecho es preparar el terreno. Ya tenemos claro qué tipo de compra estamos haciendo, ya sabemos cómo clasificar a los proveedores y cuál es su rol, ya tenemos herramientas para evaluarlos, medirlos. Ahora, ¿qué toca? Toca formalizar el vínculo, nos toca elegir el tipo de contrato más adecuado según el riesgo y la naturaleza del servicio. Nos toca entender qué debe incluir sí o sí ese contrato, y nos toca negociar bien, con ética, con datos y con visión a largo plazo. Porque si llegamos a este punto y fallamos en el contrato o en la negociación, todo lo anterior puede venirse abajo. Un contrato mal hecho o una negociación sin preparación puede derivar en incumplimientos, en conflictos, en pérdidas económicas o incluso procesos legales. Por eso el tema de hoy no es un accesorio, es el puente entre lo planeado y lo ejecutado, es donde se protege todo lo construido. Y lo más importante es donde el comprador se convierte en un verdadero gestor estratégico que no solo ejecuta órdenes, sino que diseña relaciones comerciales saludables, eficientes y sostenibles. Muy bien, ahora sí entremos a lo medular, el contrato. Y quiero que desde ya reemplacen en su mente esa imagen fría y burocrática que solemos tener sobre los contratos, porque muchas veces pensamos en el contrato como un archivo más, un PDF que se firma, se archiva y simplemente hasta queda en el olvido, ¿no? Pero hoy vamos a romper con esa visión limitada de su utilidad. Y quiero que empiecen a ver el contrato como lo que realmente es, una herramienta viva de gestión, de alineamiento, de protección y en compra, sobre todo cuando pasamos del operativo al estratégico, el contrato es mucho más que un documento legal. Es una pieza clave que define cómo se va a ejecutar la relación comercial, cómo se va a medir, qué se hará si algo no sale como se espera. Y eso se vuelve aún más relevante en contextos como lo que ustedes probablemente enfrenten: compras públicas, adquisiciones industriales, servicios especializados, o incluso en organizaciones donde la trazabilidad y la transparencia no son negociables. Entonces, veamos juntos por qué un contrato bien hecho puede marcar la diferencia entre el éxito o el caos en una operación de compras. Primero, el contrato define claramente las expectativas y las responsabilidades. Esto parece básico, pero muchas veces no se cumple. Un contrato bien hecho debe responder claramente a las preguntas que serían las siguientes: ¿qué se está comprando exactamente? ¿Cuáles son los entregables esperados? ¿Qué estándares mínimos debe cumplir el producto o servicio? ¿Cuándo, cómo y dónde se entregará? ¿Qué ocurre si algo sale fuera de lo pactado? Porque si esas respuestas no están escritas, no existen. Y en el mundo real lo que no está escrito no se puede exigir. Y aquí es donde el contrato empieza a ser una guía operativa y no solo legal, no son una base común para coordinar acciones, para planificar la ejecución y también para evitar excusas. Segundo, el contrato establece mecanismos de seguimiento y control. Un contrato no termina cuando se firma, al contrario, ahí empieza su verdadera función. Ese es el momento que el contrato se convierte en una herramienta de monitoreo activo. Por eso debe contener elementos como cronogramas e hitos, KPIs específicos y medibles, frecuencia de reportes, calendario de entregas parciales, canales de comunicación y responsables designados. Si el contrato no tiene esto, lo que firmamos es una promesa ambigua. Pero si lo tiene, entonces podemos hacer seguimiento, comparar lo ejecutado con lo pactado y tomar decisiones con respaldo. Incluso podemos activar penalidades o bonificaciones con criterios justos. Y aquí el contrato se convierte en una herramienta gerencial, no solo jurídica. Tercero, el contrato anticipa los conflictos y define también cómo solucionarlos. Toda relación de negocios, por más transparente que sea, tiene un riesgo y no es un pesimismo, es una planificación. Pueden haber retrasos, pueden haber cambios en el alcance, problemas de calidad o incluso situaciones externas como protestas, emergencias o alguna pandemia. Y es ahí donde el contrato tiene que tener cláusulas de penalidades, escenarios de incumplimiento parcial o total, mecanismos de conciliación o arbitraje, condiciones para modificarlo o ampliar el servicio. Y de lo contrario, cada conflicto se convierte en una batalla, pero si ya se definió el qué pasa si, la resolución es más técnica que emocional. Y ese es otro valor del contrato, ayuda a mantener la relación profesional incluso cuando puede surgir fricciones.
Otro punto, el contrato protege también a la empresa frente a riesgos operativos, financieros y legales. Y aquí sí hay mucho que decir. Muchas veces los contratos que nos encontramos en campo están desactualizados, incompletos o hechos sin considerar el tipo de compra y eso genera vacíos peligrosos. Por ejemplo, si contratamos desarrollo tecnológico y no especificamos la propiedad del código de quién es ese producto al final, o si no hay una cláusula de confidencialidad en un servicio de auditoría, ¿qué pasa si se filtra la información sensible en la empresa? O no se incluye una cláusula anticorrupción. ¿Quién responde si se descubre que hubo una colusión? Todo eso se previene, se ordena y se respalda en el contrato. Y aquí el rol del comprador cambia, no solo compras, también eres responsable de que el acuerdo esté bien armado, no se trata de ser un abogado, pero sí de tener un criterio técnico para revisar, para proponer ajustes y exigir que el contrato refleje lo que se espera ejecutar. Porque al final tú eres el que va a monitorear esa relación y si no entiendes lo que se ha firmado, estás trabajando a ciegas. Entonces, para cerrar esta idea central, el contrato no es una barrera burocrática, es una plataforma de orden, de seguridad, no es un obstáculo para trabajar con agilidad, es una garantía de que el trabajo se va a ejecutar como se acordó y tú como gestor de compras debes verlo como una herramienta de gestión, no es como una tarea del área legal. Esta visión es la que hoy en día separa al comprador operativo del estratégico. Y si algún día está en una auditoría, en una licitación internacional, en medio de una disputa con un proveedor, el contrato va a ser su principal defensa, su hoja de ruta y su fuente de legitimidad. Ahora vamos a pasar a uno de los aspectos más técnicos, más estratégicos de esta clase, la elección del tipo de contrato. Como gestores de compras, uno de los errores más graves que podemos cometer es usar un solo tipo de contrato para todo, sin evaluar las condiciones específicas del bien o del servicio, el nivel de certeza del proyecto o el grado de riesgo asociado. Firmar un contrato inadecuado no solo puede afectar el cumplimiento operativo, sino que también puede tener implicancias legales, financieras, reputacionales y logísticas. Por eso hoy vamos a revisar con profundidad 5 tipos principales de contrato, considerando sus típicos, las ventajas, los riesgos y lo que vamos a tener en cuenta al momento de aplicarlos. ¿Cómo elegimos el contrato ideal? Primero tenemos el contrato de precio fijo. Contrato de precio fijo es sin duda el más utilizado en contextos donde el alcance está claramente definido. Bajo esta modalidad, ambas partes acuerdan desde el inicio un monto cerrado, que no va a variar a lo largo del contrato, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias. Y este tipo de contrato es ideal cuando el producto o servicio a adquirir está bien estandarizado, bien especificado, sin ambigüedades técnicas o funcionales y no se esperan cambios durante la ejecución. Por ejemplo, si se compra mobiliario de oficina como 50 escritorios con medidas exactas, material definido, color específico, fecha de entrega concreta, condiciones de garantía ya explícitas, es perfectamente razonable establecer un precio fijo desde el inicio. La ventaja principal de este tipo de contrato es que otorga al comprador estabilidad presupuestaria. No hay un sobresalto. Si el proveedor subestima sus costos, él asume el impacto económico. Esto protege al comprador frente a incrementos de precios inesperados. Sin embargo, su principal riesgo está en los cambios. Si el alcance se modifica durante la ejecución, se requieren adendas o una renegociación, lo cual puede retrasar el proyecto o incluso encarecerlo más si se hubiera pactado en otra modalidad. Además, si el proveedor no supo estimar bien, podría haberse tentado a reducir la calidad de lo entregado para mantener su rentabilidad. Y el contrato de precio fijo, entonces, exige una definición técnica clara, una supervisión básica de cumplimiento, pero no es recomendable para contextos donde la flexibilidad es clave. Luego tenemos el segundo tipo de contrato, que es por tiempo y materiales. Que este modelo en realidad responde a una lógica completamente distinta. Aquí no se trabaja o no se parte de un precio cerrado, sino que el proveedor cobra por las horas efectivamente trabajadas y por los materiales utilizados, aplicando las tarifas previamente pactadas. Se utiliza especialmente en servicios donde el alcance no está completamente definido o donde se espera que evolucione a medida que el proyecto avance. Por ejemplo, una consultoría para rediseñar procesos internos o el desarrollo de un software a medida es probable que se requiera ir ajustando funcionalidades, integraciones, entregables parciales, validaciones según cada etapa del proyecto. Intentar cerrar en un precio desde el inicio sería forzar una certeza que no existe o gastos que pueden aparecer en el camino y no los puedes controlar. Y justamente la ventaja de este contrato es la flexibilidad. El proveedor puede adaptarse a los cambios y el comprador puede definir prioridades conforme se obtienen resultados o se identifican nuevas necesidades. Es también útil para mantenimiento correctivo, donde los tiempos y repuestos
Varían también según el problema detectado. No obstante, esta modalidad tiene riesgos importantes, principalmente relacionados con el control del gasto. Si el comprador no implementa mecanismos de seguimiento eficientes como partes de trabajo diarios, hojas de control de horas, aprobaciones semanales, validaciones cruzadas, los costos pueden escalar sin control. Además, el proveedor no tiene un incentivo fuerte a ser eficiente, ya que cada hora trabajada es una hora cobrada. Este contrato solamente es recomendable si el área usuaria o el equipo de compras tiene capacidad para supervisar, monitorear activamente la ejecución, poder registrar y medir el avance y validar el consumo real. Ahí hay que tener cuidado siempre. Estos contratos en realidad es mucho seguimiento y la idea es evitar que el proveedor vaya a incurrir en costos que no son reales en realidad en relación al mercado y al servicio. Y luego tenemos el siguiente tipo de contrato, que es el contrato de costo reembolsable. Este tipo de contrato implica que el proveedor reembolsa todos los costos reales incurridos por el proveedor, más un margen de ganancia previamente acordado. Es un modelo utilizado en proyectos donde la incertidumbre es extrema y no se puede definir de forma realista ni el alcance completo ni los costos asociados. Se utiliza mucho en contextos como investigación y desarrollo, proyectos piloto, innovación tecnológica, o en situaciones de emergencia donde la rapidez y la actividad priman sobre la precisión presupuestal. Por ejemplo, en el desarrollo de solución de biotecnología aplicada a una población vulnerable, no se sabe qué materiales, qué pruebas, qué insumos van a ser finalmente necesarios. Lo más razonable es trabajar con reembolsos auditados. Este contrato requiere una relación de mucha confianza entre las partes y también un sistema de control documental muy sólido. Se debe presentar facturas, sustentos de pago, órdenes externas, notas de consumo y todo aquello que justifique cada sol invertido. El riesgo principal está en que el proveedor puede elevar sus costos o incluir gastos innecesarios si no hay mecanismos de revisión. El comprador asume gran parte del riesgo financiero y debe prever la posibilidad de que el presupuesto real exceda el estimado inicial. Por eso este tipo de contratos se usa con moderación, preferentemente en organizaciones que tienen equipos de control interno, contabilidad especializada y capacidad para auditar en tiempo real. Luego tenemos el Framework Agreement o el contrato marco. Los contratos marco o acuerdos abiertos son muy potentes cuando se tiene una necesidad recurrente, previsible en términos generales, pero variable en volumen y tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que en lugar de hacer un proceso de elección cada vez que se necesita algo, se firma un contrato marco con uno o más proveedores que establecen las condiciones base, las tarifas de precios por cantidades, la calidad, el tiempo de entrega, condiciones de pago, mecanismos de pedido y plazos máximos. Es muy útil para, por ejemplo, limpieza, para seguridad, para transporte, para suministros, papelería, artículos de ferretería, piezas de repuesto, etcétera, donde los requerimientos surgen durante el año de manera espontánea. La gran ventaja de este modelo es que reduce drásticamente la carga administrativa, permite consolidar volúmenes, negociar mejores precios, también es clave en contextos donde hay múltiples usuarios internos haciendo pedidos similares, ya que así estandarizan los criterios. Sin embargo, el riesgo está en no controlar adecuadamente los pedidos individuales. Si se pierde visibilidad o trazabilidad, puede acumularse gastos excesivos o convertirse en una fuente de dependencia. También es importante evitar que el proveedor relaje la calidad con el tiempo, porque lo cual es necesario hacer un seguimiento por pedido, incluso si ya se tiene el marco firmado. Este modelo es la base de los acuerdos marco también del Estado peruano y es esencial también para organizaciones con múltiples centros de consumo, con operaciones descentralizadas. Luego tenemos un contrato por desempeño. Este modelo en realidad representa una evolución en la lógica contractual. Aquí el proveedor no es pagado simplemente por entregar productos o estar presente, sino por cumplir con indicadores de desempeño previamente acordados. Es decir, se paga por resultados y no por los procesos. Por ejemplo, una empresa de transporte tercerizado puede tener como condición alcanzar una tasa de mínimo del 95% de entregas a tiempo. Una empresa de Facilities Management puede estar obligada a mantener una evaluación mensual de satisfacción de al menos 8.5 sobre 10, es decir, un 85%. Si no lo logra, el pago se reduce. Si lo supera, accede a bonificaciones. Y este tipo de contratos alinea más que nada con los objetivos estratégicos del comprador y genera una lógica de colaboración mucho más orientada a la eficiencia, a la mejora continua, a la calidad sostenida. Y su aplicación también exige definir los KPIs, que sean claros, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean auditables.
Y debe establecerse también el método de medición, la frecuencia y la persona o sistema encargado que lo va a hacer. El riesgo está en mal definir los indicadores que pueden ser ambiguos o difíciles de medir. También puede haber resistencia del proveedor si siente que los criterios son injustos o mal calculados. Pero bien aplicado, este contrato transforma la relación cliente-proveedor en una alianza estratégica basada en rendimiento y no solo en facturación. La elección del tipo de contrato no es un paso administrativo, es una decisión más táctica y estratégica que debe tomarse en conjunto entre compras, el legal y el área usuaria. Elegir mal el contrato puede generar costos ocultos, retrabajos, conflictos innecesarios o una pérdida del control. Elegir bien, en cambio, permite gestionar el proyecto con claridad, prevenir desviaciones, construir relaciones comerciales saludables. Cada tipo de contrato responde a un escenario diferente. Si hay certeza, el precio, si hay certeza, tenemos precio fijo. Si hay flexibilidad, es en cuanto a tiempo y materiales. Si hay incertidumbre, el contrato de costos reembolsables. Si hay recurrencia, el contrato marco. Si lo que importa es el resultado, un contrato de desempeño. Con este criterio, ustedes estarán en condiciones de recomendar, de negociar o incluso rediseñar modelos contractuales según el contexto y los objetivos de cada organización. Muy bien, una vez que hemos comprendido cómo elegir el tipo de contrato más adecuado según el nivel de certidumbre y el riesgo del proyecto, damos ahora un paso más técnico, pero es absolutamente necesario. Construir la estructura interna del contrato. Y aquí no basta con elegir bien el modelo, también hay que asegurarse de que el contenido está completamente redactado, alineado con los objetivos. Un contrato puede estar bajo la modalidad correcta, pero si se omite cláusulas clave o presenta vacíos, termina siendo ineficaz en la práctica. Por eso, vamos a desglosar ahora los elementos estructurales esenciales que debe contener cualquier contrato de compras bien elaborado. No importa si se trata de una adquisición simple o compleja, nacional o internacional, de producto o de servicio, estos componentes son la base mínima que todo contrato robusto debe tener. Tenemos aquí la estructura esencial del contrato y tenemos el primer punto de partida, que es el objeto y el alcance claro. Aquí se define la forma precisa que se está contratando, no debe quedar margen para la interpretación. El objeto debe ser conciso pero específico y el alcance debe detallar qué se entrega, es decir, productos, servicios, cantidades, características técnicas, en qué condiciones, cuál es el formato, cuál es la presentación, cuál es la calidad esperada, qué se espera como resultado final. Un buen alcance no es un párrafo genérico, es un documento técnico o anexo que detalla estándares, requerimientos, condiciones específicas. De este punto depende la posibilidad futura de exigir cumplimiento o aplicar penalidades. Un error muy común es usar frases vagas como servicio de mantenimiento general, sin detallar qué equipos, cuántas veces, con qué insumos, en qué turnos, bajo qué condiciones. Eso abre la puerta al conflicto. En cambio, un alcance bien delimitado permite monitorear, ejecutar y controlar con claridad. Luego tenemos los plazos y cronogramas definidos. El contrato debe establecer con precisión los tiempos de ejecución. Esto incluye fecha de inicio, fecha de término del contrato, hitos parciales, por ejemplo, entregas por lotes, actividades mensuales, fases del proyecto, tiempo máximo de atención o respuesta, vigencia y condiciones de renovación se aplican. El cronograma debe ser coherente con el tipo de bien o servicio contratado. Por ejemplo, no es lo mismo el plazo para entregar alimentos perecibles que el instalar una infraestructura tecnológica. En contratos marco o abiertos se puede usar una cláusula de vigencia general y establecer que cada orden específica tendrá su propio cronograma, tener plazos mal definidos o no definirlos en absoluto, genera incumplimientos difíciles de reclamar. Un proveedor puede atrasarse y si no hay una fecha límite acordada, no se le puede penalizar legalmente. Todo contrato también debe prever el escenario del incumplimiento, y no solo desde la lógica de la sanción, sino también desde la motivación. Por eso es fundamental incluir penalidades económicas por retraso, mala calidad, faltas reiteradas, u otros incumplimientos objetivos, bonificaciones o reconocimientos por desempeño superior, cumplimiento anticipado, eficiencia o innovación. Estas cláusulas deben estar directamente conectadas al cronograma, al alcance y a los KPIs definidos. Por ejemplo, se puede establecer una penalidad del 1% del valor mensual por cada día de retraso injustificado, con un límite del 10% del total del contrato, o una bonificación del 2% si se superan metas de calidad.
Sin estos mecanismos, el contrato pierde fuerza como herramienta de control. Todo queda sujeto a conversaciones informales, a decisiones arbitrarias, pero cuando las consecuencias están escritas, se activa una lógica mucho más profesional. El contrato también debe establecer cómo se va a medir el cumplimiento. Aquí hablamos de indicadores concretos, verificables, conectados a los entregables y al valor agregado esperado. No basta con decir el proveedor debe cumplir con calidad, hay que definir cuáles son los indicadores. Tiempo de respuesta, porcentaje de cumplimiento de entregas, nivel de satisfacción del cliente interno, tasa de devoluciones, entre otros que uno puede definir cómo se calculan, cuál es la fórmula, cuál es la frecuencia, qué herramientas, quién los va a medir, si el área usuaria, la supervisión técnica, compras, algún sistema, qué implicancias tienen no cumplirlos, qué penalidad va a tener, qué alerta va a tener, qué revisión del contrato va a tener. Los KPIs convierten al contrato en un documento vivo, lo sacan del plano jurídico y lo llevan al plano operativo, es una extensión de lo que vimos en la clase anterior sobre medición y digitalización, pero ahora integrados legalmente el contrato. Y en cualquier contrato donde se generen entregables intelectuales como software, diseños, metodologías, informes técnicos, herramientas de gestión, etcétera, es indispensable también definir quién será el propietario de estos resultados. Si esta cláusula no existe, se puede asumir que el proveedor conserva los derechos, lo cual puede implicar que el operador los reutilice o los transfiera a terceros. Esto es muy común en contratos de tecnología, de branding, de capacitación, de diseño industrial. Asimismo, la cláusula de confidencialidad protege a ambas partes de la divulgación no autorizada de información sensible. Esto puede incluir datos estratégicos, información financiera, bases de datos, especificaciones técnicas o cualquier otro contenido que tenga valor interno. Una buena cláusula define qué se considera confidencial, qué usos están permitidos, cuánto tiempo dura la obligación de no divulgación, qué sanciones se aplican en caso de filtración. Ambos puntos son clave para evitar conflictos legales futuros y para garantizar que el conocimiento generado durante la ejecución del contrato no sea mal utilizado. Todo contrato también debe asegurar que se cumpla con la normatividad vigente, tanto a nivel tributario como comercial, laboral y de integridad. ¿Qué esto incluye? Referencias a las leyes y a las normas aplicables según el país, cláusulas anticorrupción, de transparencia, de responsabilidad social, si corresponde, validación por el área legal, especialmente en organizaciones con procedimientos internos, firmas de representantes legales autorizados, con nombres, cargos, documentos de respaldo si se requiere, poderes, el RUC, las escrituras, etcétera. No basta con que el proveedor firme, hay que verificar de quién firma tiene la representación legal vigente, que las condiciones pactadas no contravienen políticas internas ni leyes locales e internacionales. Este punto es muy sensible en contratos con instituciones públicas o proyectos financiados por organismos multilaterales, donde el control es más riguroso. Otra buena práctica que muchas organizaciones ya han institucionalizado es el uso de modelos contractuales preaprobados, que son actualizados periódicamente y adaptados a los distintos tipos de contratación. Esto ayuda a reducir errores u omisiones, establecer un lenguaje común entre el área de compras, entre el área legal, acelerar el proceso de la revisión, incorporar mejoras progresivas a las experiencias pasadas. Por supuesto, estos modelos deben ser flexibles, se pueden ajustar también a las particularidades de cada caso, pero siempre partiendo de una base sólida y validada. Con esto cerramos esta parte fundamental del proceso, la arquitectura del contrato. Podemos haber elegido bien al proveedor, definido una estrategia clara, evaluado su desempeño y negociado con ética, pero si el contrato está incompleto, ambiguo o mal redactado, ese esfuerzo puede quedar en nada. El contrato es el marco jurídico, técnico, operativo que le da vida real a todo el proceso de compras. Un contrato completo no es uno largo, es uno coherente, ejecutable, medible y justo. Y como operadores estratégicos debemos tener la capacidad de identificar si un contrato está bien armado, presenta vacíos, proponer mejoras que protejan los intereses de la organización, alinear lo legal con lo operativo para que el contrato no sea un obstáculo, sino un habilitador. Bien, ahora que ya sabemos qué tipo de contrato usar y cómo estructurarlo correctamente, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo damos seguimiento a ese contrato durante su ejecución? ¿Qué herramientas usamos y cómo vamos a cerrar el ciclo de cumplimiento? Vamos con eso.
Y entramos a este punto crítico, la ejecución. Y hasta aquí ya hemos hecho mucho, ¿no? Elegimos correctamente al proveedor, definimos qué contrato usar, negociamos condiciones y estructuramos el contrato en todos sus elementos clave. Pero todo esto no sirve de nada si una vez firmado el contrato no se gestiona, no se monitorea, no se supervisa. Y es por eso que decimos, sin el seguimiento no hay cumplimiento. Y ese es el grave error que cometen muchas organizaciones, pensar que el contrato termina con la firma. Y la verdad es que recién comienza la parte más sensible del proceso, la ejecución y su control. En esta fase es donde se consolidan o se pierden los beneficios que se negociaron. El proveedor puede tener la mejor disposición, pero si no hay seguimiento formal, los errores no se detectan a tiempo, las desviaciones se acumulan, las consecuencias suelen aparecer tarde, cuando ya, cuando ya es tarde ya es más difícil corregir o reclamar. Por eso el contrato debe ser gestionado de manera activa, debe ser organizada, sistemática, en tres momentos principales: antes de la firma, durante la ejecución y post cumplimiento. ¿Por qué? Porque es necesario, por ejemplo, que sea antes de la firma, ya que es un paso que muchas veces se omite por apuro, pero es fundamental. O sea, antes de firmar el contrato ya debe haber definido cómo se les va a hacer seguimiento. Esto implica establecer los KPIs operativos con los que se va a evaluar el desempeño, determinar la frecuencia en los reportes, que se reporte quizás cada semana, cada mes, cada fase, en qué formato, qué indicadores va a incluir, planificar reuniones de revisión conjunta entre el proveedor y la organización. Estas reuniones no solo son para resolver problemas, también son para revisar avances, retroalimentar, alinear expectativas, reforzar compromisos. Y si todo esto se define después de firmar, cuesta más implementarlo, pero si se planifica antes, ya se deja claro que el contrato no es solo papel, sino un acuerdo vivo que será monitoreado paso a paso. Luego tenemos durante la ejecución el monitoreo activo, que en esta fase el seguimiento debe ser constante, debe ser técnico, debe ser bien documentado, es decir, un panel que muestre los indicadores claves del contrato. Esto puede hacerse con una hoja de Excel bien estructurada, una herramienta de gestión como Trello, Power BI, SAP, o incluso que con sistemas especializados en gestión de contratos. El dashboard también permite visualizar el estado actual del contrato, detectar desviaciones en tiempo real, priorizar acciones correctivas y comunicar de forma clara entre áreas. A esto se suman los reportes de avance, que debe ser más que un trámite. Un buen reporte incluye métricas, comentarios del proveedor, evidencias objetivas, fotos, certificados, actas, análisis de riesgos, planes de acción. Además, cuando se trata de contratos de servicios técnicos o obras o instalaciones complejas, el seguimiento debe incluir también visitas técnicas in situ. Es decir, estas visitas deben permitir verificar de forma directa si el entregado cumple los estándares, si el personal del proveedor es el correcto, si las condiciones de seguridad, de orden, de puntualidad, de comportamiento están alineadas al contrato. Todo esto debe ser documentado con actas, con formatos de supervisión o bitácoras, porque en caso de un reclamo lo que no está documentado no existe. Y el seguimiento no es desconfianza, es gestión profesional del riesgo, y a mayor criticidad del contrato, mayor debe ser el nivel del monitoreo. Luego tenemos el post cumplimiento, que viene a ser ya el cierre técnico y de retroalimentación. Cuando el contrato termina, no se debe pasar directamente al archivo, hay que cerrar el ciclo con una evaluación estructurada del cumplimiento. Y eso se hace a través de informes finales que recojan el nivel de cumplimiento, del alcance, de los plazos, de la calidad, también el comportamiento general del proveedor, los resultados medidos con los KPIs pactados, cualquier desviación o aprendizaje que se haya registrado. Si el contrato incluía cláusulas de penalidad o bonificación, es aquí donde deben aplicarse. Esto no debe hacerse por mera intuición, sino con datos. Si el proveedor cumplió con el 100% de los indicadores y superó metas, se activa la bonificación. Si incumplió plazos sin justificación, se activa la penalidad. Este mecanismo fortalece la seriedad del proceso contractual y demuestra que el seguimiento tiene consecuencias reales. Además, Hola Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una muy buena práctica en realidad es de monitoreo con tu proveedor, es también tener reuniones periódicas que las puedes definir antes de la adjudicación, ¿no? Incluso previo a la adjudicación del contrato, durante la fase de licitación, también se establece dentro de tu TR cómo va a ser el mecanismo de seguimiento.
Entonces, justamente para fortalecer la seriedad del proceso contractual y demostrar que el seguimiento también va a tener consecuencias reales, también se va a pactar las penalidades, las cláusulas de incumplimiento, y justamente lo que buscamos con esto es trabajar en conjunto con el proveedor, ¿no? Porque la idea también es recoger buenas prácticas y si hubiera un error de proveedor por parte de incumplimiento, también indicarle y sugerirle también qué medida correctiva debe tener durante la ejecución del servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos proyectos quizás grandes de envergadura con un contratista y este no está cumpliendo los tiempos pactados en el avance de la obra y justamente estas reuniones en conjunto sirven para medir el progreso que está teniendo el proveedor y ver exactamente a qué se debe la falla, no sé si es una falla que viene de ellos o es una falla también por parte de nosotros como clientes y justamente es ese tipo de relación que debemos tener, ¿no? Siempre es también tener la puerta abierta a nivel de conversión, no irse tanto por el lado negativo, es decir, no hay que ver lo malo, también ver, digamos, siempre los puntos de mejora que se pueden realizar, ¿no? Y tomar las acciones que sean necesarias para resolver estas situaciones. Luego, continuando un poco más donde me he quedado, no te preocupes bien, cualquier consulta, adelante, pueden hacerla por el chat. Bueno, tenemos también organizaciones maduras que este paso se formaliza también a través de procesos de lecciones aprendidas, y es justamente lo que he mencionado. Matrices de mejora continua, actualización también de los modelos contractuales. ¿Y por qué mejora continua? Porque puede ser que un contrato que hemos tenido durante una ejecución anterior de un servicio adjudicado ha presentado errores, ¿no? Que lamentablemente se han dado en el camino, no los vimos hasta que recién los hemos pasado. Y justamente la mejora continua es detectar ese tipo de situaciones y tener esta lección aprendida para poder, digamos, aplicarlo de mejor forma en el futuro y prever este tipo de riesgos. Y con esto queda claro que el contrato no se gestiona solo, necesita estructura, disciplina, necesita compromiso. El seguimiento no solo evita problemas, también permite anticiparse a ellos, mejorar la calidad del proveedor, generar confianza entre las partes. Un contrato con un buen seguimiento identifica a tiempo las desviaciones, activa correctivos cuando aún es posible, mejora el desempeño del proveedor a lo largo del tiempo, genera evidencia objetiva para futuras decisiones, renovar, modificar, cambiar de proveedor, ajustar el alcance, escalar el modelo. Y justamente cuando me refiero a ajustar el alcance es cuando te das cuenta que quizás yo como cliente no me di el alcance en relación a lo que el proveedor tiene que hacer, ¿no? Por eso hay que analizar también exactamente de dónde viene el error. Y de nada sirve tener cláusulas sofisticadas si nadie las monitorea. De nada sirve haber negociado con inteligencia si después no se controla. Y el seguimiento es lo que convierte el contrato en una herramienta efectiva, útil, sostenible. Muy bien, hasta ese punto hemos trabajado a fondo la estructura técnica del contrato, cómo debe ser monitoreado durante su ejecución, pero hay una dimensión que no podemos dejar de lado y es la seguridad jurídica que este documento debe garantizar. Esto no es un curso de derecho, pero siempre es bueno igual considerar esos puntos como parte de la gestión de compras, porque el contrato, además de ser una guía operativa y una herramienta de gestión, es también sobre todo un respaldo legal formal entre partes, que protege derechos, regula obligaciones, establece mecanismos para actuar en caso de conflicto. En cualquier relación comercial, especialmente en compras con impacto organizacional o proyectos sensibles, la dimensión jurídica del contrato no puede tratarse como un apéndice, como algo que solo lo va a ver el área legal. Debe ser comprendida y asumida también por el área de compras, porque somos nosotros quienes gestionamos el día a día de esa relación, quienes debemos anticipar los riesgos más allá de lo técnico y somos la cara ante el proveedor. Por eso vamos a revisar también las principales cláusulas y disposiciones contractuales que garantizan seguridad jurídica para ambas partes. Entre comprador y proveedor, entre empresa y proveedor, es decir, no solo para protegernos nosotros, sino también para asegurar que el proveedor conozca sus límites, sus deberes y derechos de manera transparente. Una de las herramientas más claras del control jurídico de un contrato es la cláusula de penalidades económicas. Esta cláusula establece de forma objetiva qué consecuencias tendrá el incumplimiento de los términos pactados, y no solo como advertencia, también como mecanismo de compensación. Por ejemplo, si un proveedor entrega fuera de plazo un servicio crítico como seguridad, alimentos, personal médico, el retraso puede generar pérdidas o incluso poner en riesgo una operación. La penalidad en este caso permite cubrir parcialmente ese perjuicio económico que nos genera. Se suele calcular con un porcentaje diario del monto contratado. En realidad, la fórmula de penalidad
puede aplicarse de diversas formas, va a depender mucho de la empresa, no es lo mismo quizás desde el lado del Estado que maneja una fórmula muy particular, igual en el lado privado, porque también tienes que ver exactamente a qué está afectando, si afecta mi rentabilidad, me afecta en cierto punto, y eso va a depender de un análisis mayor, ¿no? Entonces, justamente la idea es tener una penalidad específica según el tipo de causa, ¿no? Puede ser una falla de calidad, una falta de personal, incumplimiento, errores reiterados, y esa cláusula debe estar conectada a los indicadores de desempeño, a los cronogramas previamente definidos. Y lo más importante debe ser ejecutable, es decir, se debe dejar claro cómo se aplica, cuándo se cobra, quién lo valida y cómo se comunica al proveedor. A veces he visto en TEDers del Estado que ni siquiera está bien definido cómo se va a aplicar la cláusula y luego entra eso en un proceso de litigación, que de ahí es donde se pierde todo el proceso. Y justamente un contrato que incluye penalidades bien estructuradas genera disuasión, genera orden, genera también compromisos desde el inicio. No es un castigo, es una herramienta de realidad preventiva para ambas partes también. Y luego tenemos también otra herramienta bien interesante que es la rescisión anticipada del contrato. Es una cláusula fundamental para garantizar la seguridad jurídica y también se le conoce como la terminación anticipada o la resolución del contrato, y esta cláusula también permite a una de las partes o a ambas, si así lo desean, dar por finalizado el contrato antes de su vencimiento natural. Puede ser por causas justificadas, previamente las previstas, y algunas cláusulas causales comunes de rescisión anticipada son incumplimientos reiterados por parte del proveedor, cambios sustanciales en el contexto del contrato, por ejemplo, cancelación de un proyecto, reducción de su presupuesto, algo de fuerza mayor, algún riesgo legal, de corrupción, de seguridad o reputacionales, falta de documentación o no cumplimiento también de la obligación fiscal, laboral o ambiental por algún lado. La rescisión anticipada puede ser también unilateral por una sola parte o por mutuo acuerdo y debe indicar también claramente el procedimiento a seguir, el plazo de aviso previo, por ejemplo, puede ser 15 días antes, 30 días antes, 60 días antes, las condiciones también para la liquidación del contrato, la posibilidad o no de aplicar penalidades en caso de rescisión por causa atribuible. Y esta cláusula protege a la organización de quedar atada a un proveedor que no cumple, que no colabora o representa un riesgo creciente, o permite también reemplazarlo a tiempo sin necesidad de entrar en el litigio. Luego, estamos también en un entorno cada vez más regulado, más transparente. Los contratos deben contener cláusulas expresas de confidencialidad y compromisos anticorrupción. Y esto no es una opción, es una obligación ética, legal e institucional. La cláusula de confidencialidad establece que el proveedor no puede divulgar información interna, información técnica, estratégica o sensible a terceros. No puede usar esa información para fines propios ni en beneficio de otros clientes. Debe custodiar con seguridad toda la documentación generada durante el contrato. Debe extender esa obligación a su personal y subcontratistas. Esta cláusula también protege a la organización frente a fuga de información, a filtraciones, a robo de datos o uso indebido de tecnologías o metodologías desarrolladas. En paralelo, la cláusula anticorrupción establece también que el proveedor se compromete a actuar conforme a principios de integridad, ética, de legalidad, que declara no haber ofrecido, entregado, prometido ningún tipo de beneficio indebido a funcionarios o trabajadores para obtener el contrato. Que acepte ser retirado del contrato si se detectan actos de colusión, cohecho, tráfico de influencias o alguna simulación contractual. Estas cláusulas son indispensables cuando se trabaja con fondos públicos, sobre todo, principalmente en el Estado, en cooperación internacional, empresas con políticas de compliance. Son también un respaldo frente a auditorías o procesos legales, no deben ser genéricas, sino muy operativas, ¿no? Un caso muy interesante en el tema de confidencialidad. A veces vemos que estas bases de datos los podemos encontrar en ciertos puntos a nivel de la capital en Perú, pero ¿a qué se debe? Porque en realidad es como, por dar un ejemplo, ¿no? Puede ser que Internet haya trabajado con un proveedor y ese proveedor tenía cierta información o datos que luego ha sido filtrado sin el consentimiento ni información ni que esté informado el banco a un tercero, ¿no? Que lo ha dado, digamos, una mala práctica y sucede luego ese tema de los robos por internet, que se debe a falta de seguridad digital y otros factores, ¿no? O sea, hay mucha información ahí un poco compleja y en el caso de la anticorrupción, en el Estado, ¿no? Si bien el Estado, por ejemplo, tiene mecanismos claros y debidos para ese tipo de situaciones, a veces se entrapa en uno u otro y no se avanza, ¿no? La idea también es que tenga agilidad, ¿no? Para poder actuar de forma correcta, tengamos también canales de denuncia,
Sin embargo, estas cláusulas anticorrupción funcionan mejor más en el privado que el Estado, lamentablemente, por las condiciones que ya sabemos. Y otro también de los mecanismos más eficaces para alinear el desempeño y la legalidad es vincular los pagos contractuales a la verificación de cumplimiento. ¿Y esto qué implica? Implica establecer que el proveedor solo puede facturar luego de haber entregado el bien o servicio según lo pactado. Debe también presentar documentación de soporte, actas de conformidad, un informe técnico, evidencia fotográfica o digital, certificados de calidad, guía de remisión. No tendrá derecho también a pago si no cumplió con los indicadores mínimos o con los plazos establecidos. Incluso se puede establecer que un porcentaje del pago, por ejemplo un 10%, sea retenido como garantía y liberado solo una vez verificado el cumplimiento total del contrato pasado un periodo de garantía. Este tipo de condición fortalece también el contrato como un instrumento de control y evita pagos por servicios deficientes, incompletos o mal ejecutados. Además, previene conflictos futuros. Si el proveedor sabe que no cobrará hasta que cumpla, su nivel de compromiso y atención al detalle aumenta. ¿Por qué? Porque en realidad lo que más quiere el proveedor es que le paguen y por ello va a tratar de esforzarse al máximo por garantizar que cumpla con la fecha, que sea la calidad esperada, porque nadie busca perder. Y con todo esto, lo que vemos es que el contrato, además de ser una guía operativa, debe funcionar como un instrumento de defensa legal, tanto para el comprador como para el proveedor. Penalidades bien definidas, garantizan que los compromisos tengan consecuencias y también garantiza que la posibilidad de rescindir protege la continuidad operativa, también las cláusulas de confidencialidad y anticorrupción preservan la integridad institucional, también vincular los pagos al cumplimiento asegura que los recursos se usen con eficiencia y responsabilidad. Cuando las cláusulas están bien redactadas y correctamente aplicadas, la organización puede actuar con confianza, con previsibilidad, legitimidad, incluso en escenarios adversos. No se trata de llenar el contrato de cláusulas por llenar, se trata de construir un marco jurídico funcional, preventivo y equilibrado para las partes, que genere confianza sin dejar vacíos. Y como profesionales de compras debemos conocer estas cláusulas, entenderlas, saber cuándo aplicarlas y asegurar que estén presentes en cada contrato relevante que gestionemos. Con esto claro, pasamos a otro punto clave, que es la negociación de compras. En muchas organizaciones esto sucede tanto en pequeñas como en grandes. Aún se cree que negociar es simplemente pedir descuentos, presionar por un menor precio, usar frases como tengo otra cotización más barata para forzar al proveedor a bajar sus tarifas. Esta visión en realidad es un poco obsoleta, riesgosa y lo que es peor también es ineficiente. Negociar no es una técnica de presionar, es una estrategia también de construcción. Y no es una batalla para ganar, es un proceso también para alinear intereses de ambas partes, porque también el proveedor tiene un interés contigo y tú igual. Y hoy más que nunca, en un entorno volátil, incierto, altamente competitivo, la negociación debe entenderse como una herramienta profesional de generación de valor compartido en compras, donde hay asimetría de información, dependencia operativa y objetivos estratégicos en juego. Y esto cobra un peso aún mayor. Vamos a desglosarlo a profundidad, lo que significa realmente negociar bien en el contexto de adquisiciones estratégicas. Uno de los grandes errores del comprador inexperto es centrar toda la negociación en obtener el menor precio posible. Esto puede darse a la falsa sensación de la eficiencia, es decir, eh, Pepito logra sacar un 12% de descuento, pero ¿a qué costo? ¿Qué se sacrificó para conseguir esa rebaja? Tiempo de entrega, garantías, capacidad de respuesta, calidad de insumo, el compromiso del proveedor. Por ejemplo, un enfoque más profesional de negociación entiende que en cada proceso se pueden y deben analizar múltiples variables negociables, entre ellas el plazo de entrega, se puede reducir sin costo adicional, es viable quizás un programa por fases, las condiciones de pago, se puede acordar pago en 30 días sin intereses, se puede obtener un descuento por pronto pago, el volumen, si se aumenta el pedido, se puede obtener un precio preferente, una bonificación por volumen, la duración del contrato, si se firma un acuerdo a largo plazo, se puede asegurar una tarifa fija o una condición mejor para mí, cláusulas de garantía o postventa, qué cobertura ofrece, cuál es el tiempo de respuesta ante las fallas, el soporte técnico incluye la capacitación, la instalación, el mantenimiento preventivo, la logística inversa, el proveedor se hace cargo de los empaques, de los residuos, de las devoluciones, la responsabilidad social y de sostenibilidad, incluye prácticas ambientales, contrato mano de obra local, cumple estándares éticos, y cada una de estas variables tiene un valor oculto. Negociar es aprender a mover esas piezas con criterio, buscando el equilibrio entre el costo, entre el beneficio y la sostenibilidad. Un contrato que cueste un 5% más, pero incluya mejores garantías, atención personalizada y mayor flexibilidad, puede resultar más rentable a mediano plazo que uno más barato, pero inflexible, impersonal o riesgoso.
Luego, la negociación requiere también preparación estratégica y el uso de la información a nuestro favor. Negociar no es improvisar, también no es entrar a una negociación con intuición o simplemente con colmillo. Se entra con preparación, con análisis, con estrategia. El comprador debe llegar a la mesa de negociación con información en tres niveles. Tenemos el primer nivel, que es la información del mercado. ¿Cuál es el comportamiento de la demanda? ¿Hay escasez o sobreoferta de producto o servicio? ¿Qué factores macroeconómicos afectan el precio, el flete, el tipo de cambio, la inflación, la disponibilidad? ¿Qué ofrecen los principales proveedores? ¿Qué innovaciones hay? Luego también tenemos la información del proveedor. ¿Cuál es la estructura de costos que ellos manejan? ¿Qué parte del precio es margen, insumos, logística? ¿Cuál es la situación actual que ellos tienen? ¿En qué etapa están a nivel de empresa? ¿Están en una expansión? ¿Están en una contracción? ¿Qué clientes similares atiende? ¿Cuánto depende de nuestra cuenta? Luego tenemos la información interna. ¿Cuál es nuestro presupuesto real? ¿Qué grado de urgencia tenemos o flexibilidad tenemos? ¿Qué cosas son negociables y cuáles no lo son? ¿Quién va a tomar la decisión final? A esto se suma también el uso de herramientas que ya hemos visto, el análisis del total cost of ownership o el costo total de propiedad, el benchmark, comparación de los precios, también un modelo de escalamiento de volúmenes, matrices de valor versus riesgos, simulaciones de escenarios. Y aquí la información transforma al comprador en un negociador con poder real, no porque grita más fuerte, sino porque entiende mejor la dinámica y puede anticiparse a las jugadas del proveedor. Y la negociación no termina cuando se firma el contrato, también en realidad ahí comienza la relación contractual. Y la forma como se negoció marcará para bien o para mal el tono de esa relación futura. Cuando se negocia desde la agresividad, la amenaza o el chantaje, o disculpen el término, quizás minimizar al proveedor al mínimo, el proveedor simplemente lo que va a hacer va a cumplir con lo mínimo y necesario, se va a proteger, va a retener información y ante cualquier problema desaparece o reacciona con indiferencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente la vida es así. Como tú llegas a tratar, es lo mismo que te van a tratar. En cambio, cuando se negocia desde la confianza técnica, el respeto es mutuo, la búsqueda conjunta de soluciones, el proveedor responde con compromiso, se involucra, se vuelve parte activa de la mejora del servicio o producto. Yo he visto que se ha cerrado deals o negocios simplemente por la amabilidad del negociador, simplemente por ello, independientemente si el producto no era tan bueno. Y eso a veces entra más que nada la parte humana. Y el comprador también debe comprender que cada negociación está construyendo o erosionando. ¿A qué me refiero? Que es una red de relaciones estratégicas en el mercado. En un entorno donde se valora la colaboración, la adaptabilidad y la continuidad, esa red es uno de los activos más importantes del área de cadena de suministro. Luego también tenemos el hecho que negociar también implica gestionar las emociones, el tiempo y los escenarios. Una buena negociación no solo se gana con los datos, también entra la inteligencia emocional, porque negociar en el fondo también es lidiar con personas, más allá de todos los datos, lo técnico que podemos ver, hay intereses, hay tensiones, hay egos, hay prioridades cruzadas, hay factores humanos complejos, entra acá incluso la psicología. Y esto requiere también saber cuándo tú haces una pausa, cuándo insistes, cuándo concedes a la otra parte, cuándo levantas la voz, cuándo guardas silencio, cuándo yo apelo a la lógica, cuándo apelo al valor de la relación. Además, el tiempo es una variable clave, ¿no? Forzar una decisión en una primera reunión puede ser contraproducente. Hay negociaciones que requieren más maduración, recolección de nueva información, validación interna, aprobación por instancias superiores. También es clave manejar los escenarios. Tener claro qué pasa si no hay un acuerdo, si tengo un plan B, tengo otro proveedor precalificado, puedo fraccionar el contrato, puedo reformular requerimiento. El mejor negociador no es quien logra un gran trato en una reunión, es quien construye acuerdos que funcionan en el tiempo y que se resisten los imprevistos. También varía, digamos, la nacionalidad del comprador y el vendedor, ¿no? No es lo mismo tratar con un latinoamericano que alguien que es de Europa o de Asia o de África o de Estados Unidos. Cada uno tiene un comportamiento distinto que viene más al tema cultural, ¿no? Entonces hay que entender bien esta parte humana que tiene cada persona. Entendemos también que negociar en compras es mucho más que buscar el precio más bajo, es construir relaciones profesionales éticas, estratégicas, basadas en criterios objetivos, tener un enfoque más técnico y visión de largo plazo. Un negociador profesional llega preparado, escucha más de lo que habla, escuchar es súper relevante, porque hay también que entender los intereses de la otra parte, ser empático, conocer también los límites, pero también las alternativas, no caer en el juego emocional, buscar soluciones conjuntas, siempre documentar también lo pactado, porque una promesa que, digamos, en una negociación yo quedo algo, pero no lo documento, no lo dejo por escrito, simplemente se lo lleva al aire. Y también entender que lo negociado
va a ser ejecutado mañana y lo que se firmó con inteligencia será lo que respalde o exponga también a tu empresa ante cualquier auditoría, reclamo, decisión futura. Y muy bien, una vez que hemos entendido que negociar en compras no se trata simplemente de reducir el precio, sino de construir un acuerdo sostenible, es el momento también de ir más profundo, analizar los modelos de negociación que existen en la práctica. Porque si bien cada negociación es única, la mayoría de enfoques pueden agruparse en dos grandes categorías. Por un lado tenemos la negociación distributiva, también conocida como de suma cero, en la que lo que uno gana, el otro lo pierde. Y por otro lado tenemos la negociación integrativa, también conocida como la colaborativa o de ganar-ganar, que es la que se busca ampliar el valor total disponible para ambas partes. Cada una de sus características, sus aplicaciones, sus riesgos. Como compradores profesionales no se trata de elegir una sola para siempre, sino de entender cuál aplicar según el contexto, el tipo de la relación y los objetivos estratégicos de la empresa. En la negociación distributiva, donde ganar lo máximo quizás en una sola jugada, este enfoque parte más de la idea de que hay un valor fijo que se debe repartir. Lo que yo obtengo, tú lo pierdes. Es como una torta que no se puede agrandar, solo cortar en diferentes proporciones. Es una estrategia muy común cuando se trata de compras simples, de bajo valor, de alto volumen o muy estandarizadas. Hay múltiples proveedores en el mercado y el comprador tiene poder de decisión sin dependencia crítica. La relación comercial será puntual, sin intención de continuidad. Algunas tácticas, bueno, típicas de esta negociación son hacer ofertas iniciales agresivas, establecer un punto de anclaje bajo, aplicar presión por plazo, tengo que decidir hoy, amenazar con irse quizás a la competencia, pedir beneficios adicionales sin ceder nada a cambio. En el corto plazo este modelo puede parecer efectivo, se consigue una rebaja, un beneficio extra, una condición favorable, pero sus limitaciones y riesgos también son claros, ¿no? El proveedor se siente presionado, humillado, marginado, puede responder también con baja calidad, lentitud o cumplimiento mínimo. Si se detecta también una mejor oportunidad, se retira sin avisar. No se genera ningún tipo de fidelización, interés en mejorar la oferta en futuras oportunidades. Y lo más importante, también se pierde la posibilidad de generar valor adicional, porque el foco está en pelear por el mismo recurso y no crear una solución conjunta. Por el otro lado, tenemos la negociación integrativa, que es construir un acuerdo duradero y con valor compartido. Y este enfoque parte de una lógica totalmente distinta. Se reconoce que ambas partes tienen intereses legítimos y distintos, pero que a través del diálogo estructurado, la transparencia y la colaboración es posible ampliar el valor total del acuerdo. Aquí no se trata de dividir una torta preexistente, sino de cocinar una torta más grande para que ambos puedan beneficiarse de manera proporcional y sostenible. Este modelo se aplica especialmente cuando el contrato es de mediano o largo plazo, el bien o servicio tiene una complejidad, un alto impacto operativo, hay riesgos si se cambia de proveedor, por costos de transición o curva de aprendizaje, la organización busca desarrollar proveedores clave, el entorno es muy volátil, se requiere flexibilidad, innovación o co-creación de soluciones. La negociación integrativa se basa en preguntas más que imposiciones, como por ejemplo, ¿qué es lo más importante para ti en este contrato? ¿Hay algo que puedas ofrecer a cambio de mayor volumen? ¿Qué escenario sería justo para ambos si se suben los costos logísticos? ¿Qué podemos hacer juntos para mejorar los plazos sin sacrificar la calidad? Y este enfoque nos permite identificar también intereses reales, no solo posiciones declaradas, y eso lleva también a soluciones más creativas, combinar pagos escalonados, ajustar entregas, compartir riesgos, mejorar condiciones futuras, incorporar valor agregado, sin costos adicionales. Y los principales beneficios son fortalecer la relación comercial, el proveedor se compromete con el éxito del proyecto, hay mayor disposición a resolver problemas, se construyen contratos más flexibles, más realistas, más sostenibles. Este enfoque requiere más preparación, más diálogo, más tiempo, pero sus beneficios son exponencialmente mayores en contratos estratégicos o de alto riesgo. Luego tenemos algo muy interesante que es el método de negociación de Harvard, que es una estrategia profesional para lograr acuerdos sostenibles. Quizás lo hayan escuchado antes, no es una técnica, no es una moda, es una metodología sólida, probada, estudiada durante décadas, aplicado también tanto en salas de junta como en misiones diplomáticas, conflictos internacionales, negociaciones complejas entre gobiernos, empresas. ¿Y por qué es tan reconocido? Porque nos enseña a dejar atrás el viejo enfoque de negociación basado en la confrontación, en el tira y afloja, en la presión, en el regateo, y en su lugar nos ofrece una estructura para construir acuerdos donde ambas partes ganen,
donde se protege la relación, donde el resultado es sostenible en el tiempo. Pero ¿qué es el método, no? En realidad es un enfoque estructurado, es colaborativo, es basado en principios, que busca resolver conflictos y cerrar acuerdos centrándose en los intereses reales de las partes y no en posiciones rígidas o deseos enfrentados. Y su objetivo es claro, o sea, lograr acuerdos que sean eficientes, justos para las partes, que se mantengan en el tiempo y que se construyan sobre relaciones sanas y profesionales. Es lo que se conoce como un modelo ganar-ganar. No busco que uno gane y otro pierda, sino que ambos obtengan algo valioso sin tener que sacrificar la relación ni la reputación profesional en el proceso. ¿Y en qué tipo de situaciones se aplica? Este método es especialmente útil cuando hay confianza o relaciones de largo plazo en juego. Por ejemplo, un proveedor clave, existen intereses cruzados o conflictos de criterios, queremos evitar posturas rígidas y buscar soluciones creativas. Hay presiones externas, por ejemplo, inflación, cambios regulatorios, crisis. Estamos frente a un contrato de acuerdo que tendrá impacto estratégico en la operación y en el mundo de las compras es muy potente cuando tratamos con proveedores estratégicos, eh, acuerdos de servicio complejos, renovaciones de contrato, disputas por ajustes de precio. Y vamos a ver los 4 pilares que sustentan esta metodología y mientras os explico, hay que pensar un poco cómo podríamos aplicarlos en realidad profesional. El primero es separar a las personas del problema. Este primer principio del método Harvard es sin duda uno de los más relevantes, fundamentales, y creo que también es uno de los más difíciles de aplicar en la práctica. Hay que separar a las personas del problema y quiero que lo pensemos juntos. ¿Cuántas veces en una negociación o una discusión profesional sentimos que el desacuerdo no es solo sobre lo que se negocia, sino que se vuelve algo muy personal? Que el tono de voz nos molesta, que el gesto nos incomoda, que las palabras se sienten como una falta de respeto, y ahí, sin darnos cuenta, dejamos de enfocarnos en el tema de fondo y comenzamos a reaccionar emocionalmente al interlocutor, ¿no? O no sé, tener algún familiar cerca, bueno, tener algún conocido en la vida que nos ha tocado que esté en la otra parte y nos afecta que esté ahí, ¿no? ¿Y qué significa realmente separar a la persona del problema? Significa que en una negociación, aunque existan desacuerdos, debemos cuidar la relación interpersonal y enfocarnos en resolver el tema sin convertirlo en una lucha de egos. Porque si confundimos a la persona con el problema, empezamos a atacar al otro en lugar de atacar el conflicto. Dejamos de escuchar activamente y solo pensamos en cómo defendernos. Nos cerramos al diálogo porque ya etiquetamos a la otra parte como difícil, terca o manipuladora, es decir, nuestra mente se cesa. Y cuando eso ocurre, lo técnico se desdibuja y lo emocional toma el control. Y entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar esto en la práctica? Y aquí van algunas claves concretas y aplicables en el mundo de las compras, de los proveedores, innovaciones comerciales. Hay que practicar la escucha empática. Y esto no es solo oír lo que dicen, sino tratar de entender qué sienten, por qué reaccionan así. A veces un proveedor se muestra tenso porque ya viene presionado por su jefe, ha tenido un mal día o ha cerrado un mal negocio. También no responder con la... O sea, si alguien viene con emoción, no responder con más emoción. Es decir, si la otra parte eleva la voz o hace comentarios agresivos, hay que responder con calma. No se trata de dejarse pisotear, sino de no escalar el conflicto, saber exactamente cuándo dejar que las cosas apacigüen, también cuidar el lenguaje verbal, perdón, el lenguaje no verbal, un gesto de impaciencia, un tono de voz quizás muy sarcástico, una mirada cortante, pueden romper la confianza en segundos. Sé consciente de lo que tu cuerpo también comunica, ¿no? Como tú te comunicas con tus expresiones faciales, con el movimiento de tu cuerpo dice mucho, ¿no? También hablar del problema y no de la persona, es decir, por ejemplo, ¿no? Yo digo, usted está siendo intransigente. Pero tú puedes decir, me parece que este punto nos está costando encontrar una solución en común. ¿Cómo podríamos reformularlo? Es distinto uno versus el otro porque con el segundo yo estoy buscando una solución en conjunto, no me estoy tomando una postura o firmando algo desde un lado, ¿no? Otro que es muy bueno es reformular para bajar la tensión. Si detectas que hay una carga emocional, puedes hacer una pausa, resumir lo hablado o retomar desde una perspectiva neutral. Entiendo que este tema es importante para ustedes y veamos si podemos encontrar un punto intermedio que funcione, ¿no? Este tipo de frases es la que ayuda un poco a bajar la tensión. ¿Y por qué es tan importante cuidar la relación en una negociación profesional? Porque las relaciones de compras no son transacciones aisladas. Muchas veces negociamos con proveedores o socios con quienes seguiremos trabajando meses o años. Si destruimos la confianza, si dañamos el vínculo, luego ejecutar el contrato será un infierno. Incumplimientos, demoras, reclamos constantes,
sabotaje pasivo o simplemente falta de colaboración. En cambio, cuando la relación está bien cuidada, las soluciones aparecen más fácilmente. Incluso si no llega el acuerdo que ambas partes querían, si el proceso fue respetuoso, transparente y humano, la puerta queda abierta para futuras oportunidades. Un error común en negociaciones es pensar que ser duro es igual a ser profesional, pero lo cierto es que ser firme no es ser agresivo. Podemos y debemos defender los intereses de nuestra empresa, pero sin dejar de ser respetuosos, estratégicos y empáticos. Cuanto más difícil sea el conflicto, más importante es cuidar la relación. Entonces, lo primero que nos enseña este método es que negociar bien no empieza con argumentos, ni con tácticas, ni con propuestas, sino con la actitud con la que me siento en la mesa. Si yo entro en una negociación creyendo que el otro es mi enemigo, la conversación ya está perdida. Pero si yo entro viendo al otro como alguien con quien puedo construir, aunque tengamos diferencias, el camino se abre. Separar a la persona del problema no es una estrategia ingenua, es una herramienta de liderazgo profesional. Y esa es la base para que cualquier negociación tenga futuro. Ahora vamos a pasar a uno de los pilares más poderosos del método de Harvard y también uno de los más reveladores para nosotros, eh, que lo voy a resumir con una frase: no dejar de negociar en base a posiciones y empezar a negociar en base a intereses. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Que esto parece una frase simple, pero encierra una transformación completa en la forma en que abordamos los acuerdos. ¿Qué es una posición? ¿No? Una posición en la que la otra parte dice que quiere. Son declaraciones cerradas, afirmaciones que suenan como ultimátums. Por ejemplo, una afirmación puede ser: no acepto cambios en la cláusula de penalidad, quiero 50% de adelanto, solo te voy a firmar por un año, no voy a bajar el precio. Y si nos quedamos atrapados en ese nivel, la negociación se convierte en un tira y afloja, es decir, una lucha de poder. ¿Y qué es el interés? Un interés es el motivo que hay detrás de esa posición. Es decir, es la razón verdadera, el objetivo del fondo, la necesidad real. Veamos quizás un ejemplo más clásico. Dos personas discuten por una naranja, una le dice, la necesito yo, y la otra responde, no es para mí. Entonces, ambas defienden su posición, pero si preguntamos por qué quieren la naranja, una te está diciendo, necesito la cáscara para hacer una torta, y la otra responde, necesito el jugo para tomarlo. Y ahí descubrimos que los intereses son distintos y compatibles. Y ambas pueden obtener lo que quieren si se enfocan también en el por qué, no solo en el qué. Ahora pensemos esto en una realidad como comprador, ¿no? Si tenemos un proveedor que insiste en subir un 20% al precio, y esa es su posición, pero si nosotros lo enfrentamos con otra posición, no lo aceptamos, entramos en conflicto. Pero si preguntamos por qué necesita ese aumento, descubrimos que su costo de combustible ha subido, o que tiene nuevas exigencias de cumplimiento legal, o que necesita asegurar sostenibilidad operativa. Y ahí lo que estamos haciendo es entender sus intereses y nos abre también otras rutas, ¿no? Vamos a ajustar el volumen del servicio, plantear una revisión por tramos o diseñar un contrato más eficiente para ambos. Y justamente, ¿por qué es valioso ese enfoque? Porque los intereses son más flexibles, más negociables, es mucho más humano. Cuando logramos sacar a luz los verdaderos intereses de la otra parte, también reconocemos los nuestros, porque podemos construir soluciones más creativas, más sostenibles. Y eso requiere también algo fundamental: escuchar con curiosidad, hacer preguntas abiertas, no asumir que sabemos lo que el otro busca, nunca asumas eso en realidad, y estar dispuestos a exponer también nuestros propios intereses con transparencia. Y quizás algunos ejercicios verbales útiles para una negociación es, por ejemplo, durante una conversación pueden usar frases como: ¿podrías ayudarme a entender qué es lo más importante para ustedes en este punto? ¿Qué es lo que están tratando de proteger con esta condición? ¿Hay algún otro camino que nos ayude a lograr ese mismo objetivo? En nuestro caso, lo que más nos preocupa es la continuidad del servicio. Podemos pensar juntos cómo asegurarlo. O sea, todo está en el tono y la forma como formulamos el mensaje. Y esto deja de ser un campo de batalla y se convierte en una mesa de trabajo conjunto. ¿Y qué pasa cuando solo se negocian posiciones? Eso suele terminar en un acuerdo forzado, que nadie cumple con gusto, relaciones tensas o quebradas, reuniones interminables o lo peor, sin acuerdo. Pelear por posiciones es como jugar a jalar una cuerda, gana el que jala más fuerte, pero muchas veces la cuerda se rompe. En cambio, negociar intereses es como abrir el mapa juntos y buscar el mejor camino. Entonces, el segundo principio nos invita a profundizar, no quedarnos en lo superficial, no asumir, no pelear por frases, sino preguntarnos qué está en juego de verdad para la otra parte, qué es lo que buscan proteger, ganar, evitar, y lo mismo contigo, ¿no? ¿Qué te importa más a ti? ¿El precio, tiempo, calidad, relación a largo plazo? Cuando ambas partes se permiten hablar desde los intereses y no desde las posiciones rígidas, la negociación se transforma en una oportunidad para innovar, construir y fortalecer los vínculos. Y ese es el paso clave que nos empieza a diferenciar como un negociador estratégico. Ahora que ya entendimos la importancia de separar a las personas del problema y que aprendimos a ir más allá de las posiciones,
para enfocarnos en intereses reales de las partes, damos el siguiente gran paso, generar opciones también que beneficien a ambos. Y este principio es clave, porque muchas negociaciones se empantanan, no porque las partes no quieren llegar a un acuerdo, sino porque creen que solo hay una solución posible, y si esa solución no se acepta, la conversación muere. Pero aquí viene el giro que nos propone Harvard. No entres a una negociación solo para defender tu propuesta, tienes también que entrar con la intención de construir nuevas posibilidades. ¿Y a qué me refiero con eso? Que como comprador no me puedo quedar en el enfoque binario de lo tomo o lo dejo. No puedes ir con esa mentalidad. Tengo que ser capaces de ampliar el panorama, proponer alternativas, crear una acción conjunta y sobre todo buscar formas innovadoras de satisfacer los intereses de ambas partes. ¿Y por qué cuesta tanto generar opciones? Porque muchas veces entramos a la negociación con la mente cerrada, convencidos de que ya sabemos lo que queremos y de que el otro debe simplemente aceptarlo. ¿También por qué? Porque tenemos presión del tiempo, nos falta preparar, estamos emocionalmente cansados del proceso, tenemos a un jefe que nos está presionando, eh, pero si te tienes un momento, respiras y te preguntas, ¿hay alguna otra forma de resolver? Puede haber caminos nuevos que ni tú ni la otra parte lo habían considerado, y justamente por eso es la ecuanimidad, ¿no? Saber exactamente cuándo tranquilizarte y ver el panorama de forma general. Y yo cómo genero opciones concretas. Quizás aquí lo que podríamos hacer uno mismo, incluso promover con los proveedores, es hacer lluvia de ideas sin juzgar, al menos por unos minutos soltar la lógica y deja volar la creatividad, es decir, fluye nomás con las ideas y pregúntate qué otra forma podría ser, si cambio quizás la frecuencia, la forma de pago, el alcance. A veces uno tiene las ideas de una forma u otra y les llega, ¿no? También explorar variables múltiples. O sea, en vez de negociar solo una cosa, por ejemplo, planteate otras variables, ¿no? Si estás viendo solo el precio, ve tipo de entrega, garantía, volumen, forma de pago, soporte postventa. Mientras más variables haya, van a haber más ideas y también más espacio para negociar sin sacrificar lo esencial. Otra forma interesante también es incluir opciones graduales, condicionales, es decir, por ejemplo, ¿no? Podemos pagar un precio mayor si ustedes garantizan disponibilidad inmediata, es decir, una con otra, ¿no? Si tú me dices, te doy una cláusula de penalidad menor, pero me tienes que garantizar quizás un acuerdo de servicio de 95% para arriba. O, por ejemplo, ¿no? Considerar una renovación automática si la evaluación al final del contrato es sobresaliente. Y un corazón, y aquí creo que esto es clave, ¿no? El corazón del método de Harvard, el esquema ganar-ganar. ¿Qué podemos ofrecer que sea valioso para ellos para que a nosotros no nos cueste tanto? Y al revés, ¿qué podrían ofrecernos ellos que a nosotros nos dé valor y a ellos no les represente un sacrificio importante? Y justamente unas frases que podríamos quizás aplicar en este principio es, ¿qué pasaría si planteamos una tercera opción? Podemos explorar alguna alternativa que combine ambas propuestas, solución intermedia que no estamos viendo, si intercambiamos algo que sea más valioso para ustedes que para nosotros, ver el problema desde otro ángulo, qué podríamos cambiar sin afectar el resultado esperado. ¿Y qué ganamos al aplicar ese principio? Que se abran caminos donde antes solo había conflicto, las relaciones se fortalecen porque se construyen juntos, se evitan imposiciones que luego generan resistencias y lo más importante, los acuerdos se vuelven más sostenibles, más respetados y más eficientes. Negociar no solo debatir, es co-crear. Si logramos cambiar el chip, dejamos de pensar que hay una sola solución posible, podemos abrir la puerta a acuerdos mucho más ricos y duraderos. Eh, y llegamos ahora al último principio clave del método de Harvard, y créanme que este puede marcar un diferencial total entre una negociación desgastante y una profesional. ¿Cuál es el cuarto principio? Apoyarnos en criterios objetivos. Y no se trata de quién grita más fuerte, sino de qué base usamos para decidir, porque muchas veces las negociaciones se vuelven tensas, emocionales e incluso injustas simplemente porque no hay un marco común para tomar decisiones. ¿Y qué es un criterio objetivo? Es un parámetro verificable, externo, imparcial, aceptado por ambas partes, que nos permite tomar decisiones con base técnica y no con base emocional o de poder. ¿Y por qué es tan importante negociar con criterios objetivos? Porque nos saca del terreno del capricho, de la intuición o del yo opino y nos lleva a un espacio mucho más profesional. Y en entornos como los nuestros, donde negociamos con múltiples proveedores, proyectos técnicos y fondos, esto es clave. Negociar sin criterios es un riesgo legal, reputacional y operativo. Luego tenemos quizás, ¿qué pasa si no usamos criterios objetivos, ¿no? Cada parte siente que cede más de lo que recibe, se generan resentimientos, el acuerdo se convierte en algo frágil, porque no hay legitimidad y muchas veces abren puertas al conflicto posacuerdo cuando una parte reclama que fue forzada o engañada. En cambio, con criterios objetivos bien definidos,
ambas partes tienen el acuerdo es justo, razonable, defendible. Entonces, para cerrar este último principio del método de Harvard, quiero dejarles esta idea. Un buen negociador no impone, convence. Y no convence con presión, sino con datos, con referencias, con argumentos sólidos. Y por eso, usar criterios objetivos no es solo una táctica, es una muestra de profesionalismo, de transparencia y de liderazgo. Es una herramienta que protege el acuerdo, que cuida la relación y que eleva el nivel de toda negociación. Y aplicar el método de Harvard te eleva como profesional, ya no solo eres alguien que negocia descuentos o presiona por precios, sino que te convierte en un gestor de acuerdos sostenibles, estás alineado con el valor estratégico de tu empresa, los principales beneficios es fortalecer la relación proveedor-cliente a largo plazo, reducir riesgos de ruptura, conflictos, incumplimientos, generar contratos claros, estables, flexibles, aumenta tu credibilidad como comprador estratégico, posiciona a tu organización como un socio serio, no como un cliente difícil, promueve acuerdos más innovadores, adaptables en contextos de incertidumbre. En resumen, el método de Harvard es mucho más que una técnica de negociación, es una forma profesional, ética y estratégica de construir acuerdos que funcionen y que se sostengan en el tiempo, que cuiden la relación, que protejan el valor de ambas partes y como compradores nos permite dejar de ser simplemente regateadores y convertirnos en constructores de soluciones. Con esto lo que entendemos es que la negociación en el mundo moderno de las compras no puede depender del estilo personal, de la intuición a la improvisación, necesita estructura, necesita herramientas, métodos, preparación, claridad estratégica. Como compradores debemos desarrollar la capacidad de leer cada escenario, aplicar el enfoque más adecuado para lograr acuerdos sólidos, sostenibles, funcionales para ambas partes. Negociar bien no es demostrar poder, es demostrar criterio, liderazgo y visión. Ahora vamos a analizar un caso práctico, porque más allá de la teoría que ya venimos desarrollando, lo que realmente importa es saber cómo aplicarla cuando nos enfrentamos a situaciones complejas en la vida real, del área de compras. Imagina que trabajas para una empresa del sector de bebidas, tú estás a cargo de gestionar el contrato de suministro anual de 5 millones de botellas PET con un proveedor estratégico. Todo iba bien hasta que recibes una comunicación oficial del proveedor informando que debido a la inflación global y el aumento de los costos de transporte, incrementarán el precio en 15% por unidad. Y aquí es donde se activa el verdadero reto. Tu presupuesto no ha sido ajustado, debes seguir comprando el mismo volumen, este proveedor es clave, y la presión no puede detenerse. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo actuamos ante este escenario para asegurar el suministro sin romper el presupuesto, sin poner en riesgo la producción y sin destruir la relación comercial? Ahora te va a presentar 4 caminos posibles, cada uno presenta un enfoque distinto de negociación, con sus ventajas, limitaciones y riesgos. En el primero tenemos adoptar una negociación distributiva. Este enfoque se basa en una lógica de suma cero. Y aquí, ¿qué optaríamos? Proporcionar directamente al proveedor, es decir, que absorba todos los sobrecostos, que mantenga el precio acordado y podría usar yo mi poder de volumen o mi historial como cliente preferente para forzar esa condición. ¿Qué logro? Tal vez mantener el precio, pero ¿qué costo? Aumento la fricción, tensión de la relación y puedo poner en riesgo la continuidad del proveedor si siente que no hay equidad en el trato. Luego evalúo un cambio de proveedor. La segunda opción quizás es la más radical. Si no puede mantener el precio, busco a alguien más. Aquí entro a explorar el mercado activamente, analizo nuevas ofertas, homologando nuevos proveedores, negociando desde cero. Esa estrategia te da poder de negociación, pero tiene riesgos. Puede enfrentarte a problemas de calidad, nuevos plazos de entrega, fallas por curvas de aprendizaje, costos ocultos de transición. Además, si el proveedor actual es confiable y estratégico, cambiarlo por precio puede salir más caro a mediano plazo. Luego, 3, revelar la información interna, un camino más transparente, pero también delicado. Aquí decides mostrar tus límites presupuestarios y márgenes, explicando por qué no puedes aceptar el aumento. Esto puede generar empatía, pero también puede evitar tu posición si no se maneja con cuidado, si el proveedor percibe que estás contra las cuerdas, podría aprovecharlo. Es una jugada que solo debe hacerse si existe una relación madura, de confianza con el proveedor, no relaciones transaccionales o frágiles. Y aquí es lo más interesante, proponer una innovación interactiva. Este es el enfoque que se alinea con el método Harvard, y aquí no se trata de forzar ni ceder, sino se trata de construir una solución creativa. Aquí podríamos negociar, por ejemplo, modificar los volúmenes de entrega para reducir costos logísticos, ajustar los plazos de pago en favor del proveedor, buscar eficiencias conjuntas, por ejemplo, cambiar quizás el diseño de la botella, consolidar despachos, o incluso extender el contrato por más tiempo, cambia mantener tarifas preferenciales. Este enfoque requiere más preparación, confianza, apertura, pero si se hace bien, fortalece la relación y genera valor compartido. Entonces, ¿cuál de esos caminos uno elegiría? No hay una única respuesta correcta, dependerá mucho de tu contexto, de la urgencia, del poder de negociación,
del tipo de proveedor que tienes al frente. Lo que sí es claro es que la negociación integrativa representa la alternativa más estratégica y sostenible, especialmente cuando se trabaja con proveedores clave, en entornos de alta presión y con visión de largo plazo. Porque recuerda, negociar no es solo cerrar un trato, también es construir un acuerdo que funcione hoy y también mañana. Muy bien. Después de haber analizado ese escenario desafiante que les he planteado, con una subida del 10% de los costos por parte del proveedor de botellas PET, toca responder también la pregunta clave. ¿Qué se hizo realmente en la negociación para resolverlo de forma profesional y estratégica? Y la respuesta es clara. Se aplicó también un enfoque más colaborativo, más estructurado, más orientado a largo plazo. No se trató solamente de regatear, no se trató de cambiar proveedor impulsivamente, se trató de construir un acuerdo mutuamente beneficioso que asegura el suministro, respetar a los límites presupuestales, fortalecer la relación comercial. Y aquí veamos qué decisiones concretas tomó el equipo de compras. Se compartieron, por ejemplo, los datos reales del impacto inflacionario. Es decir, en lugar de pelear por el número, se generó una conversación honesta, basada en hechos, se analizaron los reportes logísticos, las tarifas internacionales del flete, informes de insumos, y se construyó un entendimiento común de contexto. Y esto ayuda un poco más a alinear la percepción del problema. Ambas partes estaban siendo afectadas por fuerzas externas. Luego se propuso una revisión de precios escalonados por trimestre. Esa es una medida flexible pero inteligente. No rechazar el incremento por completo, pero tampoco aceptarlo de golpe. Es decir, hay que diseñar un esquema donde los precios se ajustaran gradualmente cada 3 meses de acuerdo con ciertos umbrales previamente definidos. ¿Y esto que permite? Proteger el flujo de caja del comprador y a la vez dar aire financiero al proveedor. Se ofreció también extender el contrato por 2 años a cambio de mejores condiciones. Eso es una jugada más estratégica. Si me das mejores condiciones ahora, te aseguro la relación de largo plazo. Esto redujo también incertidumbre del proveedor, generó economías de escala proyectadas. El proveedor también tiene un horizonte de continuidad, aceptó reducir márgenes de hoy a cambio de mantener al cliente por más tiempo. Eso es más que nada un pensamiento win-win, de ganar-ganar. Y luego, otro elemento clave, se diseñó un bono de desempeño vinculado al cumplimiento de calidad y puntualidad. Es decir, si el proveedor entrega correctamente durante todo el periodo, recibe un incentivo adicional. ¿Qué se logró con esto? Incentivar el buen servicio, asegurar el compromiso, generar motivación para mantener el estándar esperado. Es un ejemplo de cómo el contrato puede alinear comportamientos positivos más allá del precio. Ahora veamos qué beneficios concretos se lograron al aplicar este enfoque integrador. Por ejemplo, tenemos la reducción efectiva del 7% en el costo total de suministro. A pesar del entorno inflacionario, la negociación logró una mejora financiera real. El proveedor redujo su propuesta inicial y el comprador optimizó costos sin sacrificar la calidad ni el volumen. Luego tenemos la estabilidad del abastecimiento, no hubo ruptura del contrato, no se detuvo la producción, no se arriesgó la operación, mejora en los plazos de entrega, el nuevo contrato incorporó acuerdos para despachos más ágiles, reducción de tiempos de tránsito y mejoró la coordinación logística. Esto generó mayor eficiencia operativa y menos urgencias. Luego tenemos la relación forzada con visión a largo plazo. Tal vez el mayor logro de todos es consolidar una relación de confianza, de madurez, de sostenibilidad con el proveedor. Esto no solo beneficia al proyecto actual, sino que posiciona al comprador como un socio estratégico y no como un simple cliente que presiona por precios bajos. Y lo más importante es lo que esta experiencia nos deja como aprendizaje. Negociar bien es construir valor, no destruir relaciones, porque si el precio sí importa, pero la forma en la que negociamos puede marcar la diferencia entre una alianza sólida y un proveedor que prefiere no trabajar más contigo. Y ahora que vimos cómo una versión bien llevada puede generar resultados económicos, operativos y relacionales, ya hemos llegado un poco al final de estas 5 sesiones del curso. Me parece clave también que nos tomemos este momento no solo para repasar lo que vimos, sino para entender el verdadero sentido estratégico de lo que hemos trabajado juntos, porque este no ha sido un curso más, no ha sido una lista de definiciones, sino es un espacio para reconstruir la forma en que pensamos, no como un trámite, no como una función auxiliar, sino como un pilar fundamental para la sostenibilidad, la competitividad y la eficiencia de cualquier organización. Entonces, hacemos un breve repaso esencial y sobre todo lo que deben llevarse como futuro profesionales del rubro. Tenemos primero el punto de partida que fue las compras operativas versus las estratégicas. Hubo una diferencia abismal entre comprar por necesidad y comprar con visión. Las compras operativas simplemente abastecen, las estratégicas en cambio construyen la ventaja competitiva. La gran lección aquí es, la estrategia no comienza cuando llega la cotización, cuando llega el requerimiento del usuario, comienza mucho antes en cómo segmentamos, priorizamos y realizamos las compras con los objetivos de negocio. Cuando entiendes esto, tu rol cambia por completo. Luego, en la segmentación,
¿Qué aprendimos? Que un proveedor no es solo un gasto, es un socio estratégico. Aquí trabajamos con herramientas como la matriz de Klalvik y aprendimos a ver el mapa completo de proveedores. No todos tienen el mismo nivel de criticidad, no todos deben ser tratados por igual, no todos deben tener el mismo tipo de contrato, monitoreo o relación. Y vimos que un proveedor de bajo impacto y alta disponibilidad no requiere la misma gestión que un proveedor estratégico. Y eso también tiene implicancias reales en los tiempos, en los controles, en los indicadores y sobre todo en el tipo de relación que construimos. Luego vimos la evaluación y selección de proveedores. Aquí nos metimos al corazón de la toma de decisiones. Vimos que evaluar no solo comparar precios, sino considerar múltiples criterios. Pero además, los criterios, hablamos de algo que muchas veces se deja de lado, la trazabilidad del proceso. Una buena selección se documenta, se justifica, se defiende ante auditoría y se sostiene en el tiempo. Y luego tenemos finalmente la digitalización y los contratos, ¿no? Que es el broche de oro y el cual lo hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces, la reflexión final es, el mejor proveedor no es el más barato, es el que te permite crecer, innovar, entregar a tiempo y sostener tu propuesta de valor. Y antes de terminar, les quiero agradecerles de verdad, no solo como docente, sino como colega en este camino profesional, por su participación activa, por su entrega en cada clase y por haberse permitido vivir este proceso con apertura, con curiosidad y compromiso. Las compras, y ustedes ya lo están viendo, no son solo órdenes de compra ni procesos administrativos, son decisiones que generan impacto, impacto en el servicio, en las personas, en el tiempo, en la sociedad. Y a lo largo de estas sesiones hemos sembrado algo más de conocimiento, hemos sembrado una actitud. Y ahora sí, para cerrar formalmente este espacio, le doy el pase a Arnold, quienes comentará las actividades complementarias y los siguientes pasos para que puedan consolidar lo aprendido. Gracias infinitas por su tiempo, por su energía, por su escucha atenta, crítica y espero sinceramente que nos volvamos a encontrar muy pronto en nuevas aulas, en nuevos proyectos o donde el mensaje nos vuelva a reunir. Hasta pronto y mucho éxito en todo lo que emprendan.